Hubo un hombre que osó mirar donde otros cerraban los ojos, que caminó por senderos que la tradición había condenado al olvido, que pronunció palabras que la autoridad consideraba blasfemas, pero que la razón reconocía como verdaderas. Baruch Spinoza nació en una comunidad que lo expulsaría, vivió en una época que lo maldeciría, escribió textos que serían prohibidos y, sin embargo, plantó semillas que ningún edicto podría arrancar de la tierra del pensamiento humano. ¿Por qué la historia necesita siempre de estos hombres solitarios que desafían el consenso? ¿Por qué la verdad parece requerir mártires para abrirse paso entre las sombras de la ignorancia organizada? ¿No será que las instituciones religiosas, políticas y culturales dependen precisamente de mantener a la humanidad en un estado de adormecimiento perpetuo, donde las preguntas peligrosas nunca se formulen y las respuestas incómodas permanezcan enterradas bajo capas de dogma y miedo? La historia oficial nos cuenta que la religión es el refugio del alma, el consuelo del desesperado, la luz en medio de las tinieblas existenciales. Pero Spinoza observó algo muy distinto cuando examinó los textos sagrados con la lente implacable de la razón. Vio manipulación donde le habían enseñado a ver revelación divina, encontró contradicciones donde le dijeron que existía perfección inmutable, descubrió manos humanas demasiado visibles, donde se suponía que solo Dios había escrito. ¿Qué ocurre cuando descubres que el libro que te prometieron eterno e incorruptible muestra todas las marcas de la edición humana, de las agendas políticas, de los intereses de poder? ¿Qué sucede en el alma de un hombre cuando comprende que aquello, por lo que generaciones enteras vivieron y murieron, podría ser, en gran medida, una construcción destinada a controlar más que a liberar? En el siglo XVII, en una Ámsterdam que se creía refugio de libertad, pero que guardaba sus propias cadenas invisibles, Spinoza comenzó a escribir lo que la posteridad conocería como el Tratado Teológico Político. No era simplemente un libro de filosofía, ni un tratado teológico convencional. Era un acto de rebelión intelectual tan radical que sus contemporáneos, incluso aquellos que se consideraban ilustrados, retrocedieron horrorizados. ¿Por qué un texto que simplemente propone leer la Biblia con honestidad y rigor histórico provocó tal terror? ¿Qué secretos tan oscuros guarda una institución religiosa que prefiere la ignorancia devota a la investigación sincera? ¿No será que toda la estructura de poder espiritual descansa sobre la premisa de que los fieles nunca cuestionen, nunca investiguen, nunca piensen por sí mismos? Spinoza planteó una pregunta devastadora en su esencia. ¿Qué pasa si la Biblia no es lo que nos dijeron que era? ¿Qué sucede si este libro, presentado como la palabra inmutable de un Dios perfecto, es en realidad una colección de textos escritos por múltiples autores humanos a lo largo de siglos, cada uno con su propia agenda, sus propias limitaciones culturales, sus propios errores y contradicciones? Esta pregunta no era nueva, pero nunca antes se había formulado con tal claridad sistemática, con tal arsenal de evidencias textuales, con tal valentía intelectual. Y lo que descubrió Spinoza en su investigación era algo que haría temblar los cimientos mismos de la teología cristiana tradicional. El concepto de salvación, tal como lo enseñaba la Iglesia, era una inversión casi completa del mensaje original que los textos más antiguos intentaban transmitir. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental para la fe de millones se haya transformado tan radicalmente? ¿Cómo pudo ocurrir que un mensaje de liberación se convirtiera en una herramienta de control, que una promesa de vida abundante se transformara en una amenaza de condenación eterna, que una invitación al conocimiento se pervirtiera en una orden de obediencia ciega? Para comprender esta metamorfosis, debemos seguir a Spinoza en su viaje al corazón de los textos sagrados, debemos acompañarlo en su análisis meticuloso de cada palabra, cada frase, cada traducción que ocultó un significado original para imponer uno nuevo que servía mejor a los intereses de quienes detentaban el poder religioso. Imagínate por un momento en tu propia ciudad, en este preciso instante, donde sea que te encuentres ahora mismo, en esta hora específica en la que has elegido o el algoritmo te ha traído a este video, y pregúntate si alguna vez has cuestionado realmente lo que te enseñaron sobre la salvación, sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando.
¿Y qué hora es allí en este momento? Porque necesito que entiendas que no estás solo en este despertar, que en diferentes rincones del mundo, a diferentes horas, otras almas también están comenzando a hacer las preguntas que durante siglos fueron consideradas peligrosas. Y si sientes que este mensaje resuena en ti, comparte este video con un amigo cercano, con alguien en quien confíes, con quien el deseo de que también ellos y sus familias reciban las bendiciones que vienen de conocer la verdad, porque la verdad compartida se multiplica y la ignorancia compartida se perpetúa. Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición. Ya ahí hay una ironía histórica que no debemos pasar por alto. Sus ancestros escaparon de la persecución religiosa católica solo para que él mismo fuera excomulgado por su propia comunidad judía décadas después. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del fanatismo religioso? ¿No será que todas las ortodoxias, sin importar su origen, comparten la misma alergia fundamental a la libertad de pensamiento? ¿Por qué las instituciones religiosas, que predican amor y compasión, terminan siempre expulsando, condenando o ejecutando a sus miembros más inteligentes y honestos? Desde joven, Spinoza demostró una mente excepcional. Estudió hebreo, latín, la Torá, el Talmud, filosofía medieval y moderna. Pero mientras otros estudiantes aceptaban las interpretaciones tradicionales con devoción reverencial, Spinoza comenzó a notar fisuras, inconsistencias, problemas lógicos que nadie más parecía dispuesto a reconocer. ¿Cómo podía ser que Moisés hubiera escrito sobre su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo explicar las diferencias estilísticas evidentes entre distintas secciones del Pentateuco? ¿Por qué había dos relatos de la creación en el Génesis con detalles contradictorios? ¿Por qué ciertos pasajes parecían escritos desde una perspectiva histórica muy posterior a los eventos que narraban? Estas preguntas no eran producto de la malicia o el deseo de destruir la fe. Eran el resultado inevitable de aplicar la misma lógica y el mismo rigor que se aplicaría a cualquier otro texto antiguo. Pero ahí radicaba precisamente el problema. La Biblia no podía ser tratada como cualquier otro texto, porque hacerlo significaba admitir que era precisamente un texto como cualquier otro, producto de su tiempo, de sus autores, de sus circunstancias históricas. Y si eso era cierto, entonces toda la estructura teológica que se había construido sobre la premisa de su naturaleza divina e infalible se desmoronaría como un castillo de naipes ante el viento de la razón. La comunidad judía de Ámsterdam, liderada por rabinos que habían desarrollado su propia ortodoxia rígida después de siglos de persecución, no podía tolerar tales cuestionamientos. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue sometido a un cherem, una excomunión judía de severidad extrema. El decreto de excomunión es un documento extraordinario en su violencia retórica. Lo maldecían de día y de noche, dormido y despierto. Al entrar y al salir prohibían a cualquier judío tener contacto con él, leer sus escritos, hacer negocios con él o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿Qué clase de miedo debía anidar en los corazones de estos líderes religiosos para reaccionar con tal furia ante las preguntas de un joven filósofo? ¿No será que la verdad incomoda más que la mentira porque exige cambio mientras que la mentira permite permanecer cómodos en nuestras ilusiones? Spinoza aceptó su destino con una serenidad que desconcertó a sus contemporáneos. No se retractó, no suplicó perdón, no modificó sus posiciones para recuperar su lugar en la comunidad. Simplemente continuó pensando, escribiendo, puliendo lentes para ganarse la vida y puliendo ideas para ganarse la inmortalidad. Su vida material fue modesta casi hasta la pobreza, pero su vida intelectual fue de una riqueza incomparable. ¿Qué nos enseña esto sobre dónde reside realmente el valor de la existencia humana? ¿No será que hemos confundido completamente las prioridades cuando consideramos exitoso al acumulador de bienes materiales y fracasado al buscador de verdades eternas? El Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, aunque todos sabían quién era su autor, comenzaba con una declaración de propósitos que era revolucionaria en su simplicidad. Examinar la naturaleza de la profecía y la revelación, determinar qué partes de la Biblia eran esenciales para la fe y cuáles eran simplemente contexto histórico, y liberar la filosofía de la servidumbre de la teología. En otras palabras,
Spinoza proponía algo que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes consideraban anatema: separar completamente la razón de la fe, la filosofía de la teología, el conocimiento de la obediencia. Pero para nuestros propósitos, lo más perturbador de su análisis era su tratamiento del concepto de salvación. Spinoza argumentaba, con una meticulosidad demoledora, que el cristianismo había invertido completamente el significado original de este concepto al adoptarlo del judaísmo y reinterpretarlo a través de las lentes del pensamiento griego y romano. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo puede un concepto tan central transformarse tan radicalmente y que nadie lo note durante siglos? ¿O será que muchos lo notaron pero fueron silenciados, marginados, quemados en hogueras antes de que sus ideas pudieran propagarse? En el judaísmo original, argumentaba Spinoza, la salvación no era primariamente un concepto relacionado con la vida después de la muerte. La palabra hebrea que se traduce como salvación, Yeshua, significaba liberación, rescate, ayuda en tiempos de angustia, victoria sobre los enemigos. Cuando los textos hebreos hablaban de que Dios salvaba a su pueblo, se referían a eventos históricos concretos: la liberación de la esclavitud en Egipto, la victoria sobre los filisteos, el regreso del exilio babilónico. La salvación era algo que ocurría aquí y ahora, en este mundo, en esta vida. Era colectiva más que individual, histórica más que metafísica, terrenal más que celestial. Pero ¿qué sucedió cuando el cristianismo primitivo comenzó a expandirse más allá de las comunidades judías, hacia el mundo grecorromano? Aquí es donde Spinoza identificaba el punto de inflexión crucial. El pensamiento griego, especialmente en sus formas platónicas y neoplatónicas, había desarrollado una profunda desconfianza del mundo material. Para Platón, el mundo físico era meramente una sombra imperfecta del mundo real de las ideas. El cuerpo era una prisión del alma. La vida terrenal era un exilio de nuestra verdadera patria en el reino inmaterial de las formas perfectas. La muerte no era el final, sino la liberación. Cuando el cristianismo comenzó a expresarse en categorías filosóficas griegas, algo fundamental se transformó. La salvación dejó de ser una liberación de la opresión política y social en esta vida para convertirse en una liberación del cuerpo y del mundo material después de la muerte. El reino de Dios, que en los textos judíos y en las enseñanzas tempranas de Jesús parecía referirse a una transformación social y política inminente en la tierra, se convirtió en un paraíso celestial al que solo se accedía después de la muerte. El énfasis pasó de cambiar este mundo a escapar de él, de construir justicia aquí a esperar recompensas allá. ¿Por qué importa esta transformación? Porque cambia completamente la naturaleza de la religión y su función social. Una religión que promete salvación en este mundo es potencialmente revolucionaria, exige cambios sociales, cuestiona estructuras de poder, busca justicia para los oprimidos ahora, no en algún futuro nebuloso después de la muerte. Pero una religión que traslada la salvación al más allá puede fácilmente convertirse en opio del pueblo. En palabras que Marx usaría siglos después, consuela a los sufrientes con promesas de recompensas celestiales, mientras les pide que acepten su opresión terrenal con paciencia y resignación. Spinoza veía con claridad cómo este cambio de énfasis beneficiaba enormemente a las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas. La Iglesia se convertía en la guardiana exclusiva del camino a la salvación, la única que podía administrar los sacramentos necesarios, interpretar correctamente las Escrituras, decidir quién se salvaba y quién se condenaba. Los gobernantes temporales podían gobernar con mayor facilidad cuando la religión enseñaba a los pobres y oprimidos que su verdadera recompensa llegaría en el cielo, que debían obedecer a las autoridades terrenales porque éstas habían sido puestas por Dios, que la desigualdad y el sufrimiento en esta vida eran pruebas divinas o castigos por pecados que serían balanceados en la eternidad. ¿No es profundamente sospechoso que las instituciones más poderosas de la historia occidental hayan promovido consistentemente una versión de la salvación que reforzaba su propio poder? ¿No debería hacernos reflexionar que la misma Iglesia que predicaba pobreza y humildad acumulara riquezas inmensas mientras enseñaba a los pobres que su pobreza era una bendición que los acercaba al cielo? ¿Por qué los que se decían representantes de un Dios de amor construyeron imperios de miedo,
amenazando con torturas eternas a quienes no se sometieran a su autoridad. Pero la inversión del concepto de salvación no se detuvo ahí. Spinoza observó que incluso la naturaleza de lo que constituía salvarse había cambiado radicalmente. En el pensamiento judío original, la salvación estaba íntimamente ligada al cumplimiento de la ley, a la justicia social, a la creación de una comunidad que reflejara los valores divinos de equidad y compasión. Era fundamentalmente comunitaria. Israel se salvaba como pueblo, no como individuos aislados. La rectitud personal importaba, pero siempre en el contexto de la responsabilidad colectiva. El cristianismo, especialmente después de Pablo, y más aún después de Agustín, transformó esto en un drama casi completamente individual. La salvación se convirtió en el destino del alma individual después de la muerte. Lo que importaba no era construir una sociedad justa, sino salvar tu propia alma de la condenación eterna. La pregunta central no era cómo podemos crear el reino de Dios en la tierra, sino cómo puedo yo asegurarme de ir al cielo cuando muera. ¿Ves la diferencia? ¿Comprendes cómo este cambio de enfoque transforma completamente la función social de la religión? Una religión enfocada en la salvación comunitaria y terrenal debe preocuparse por la justicia social, por la distribución equitativa de recursos, por el tratamiento digno de todos los miembros de la comunidad. Pero una religión enfocada en la salvación individual y celestial puede fácilmente volverse narcisista, preocupada únicamente por la pureza personal, dispuesta a ignorar las injusticias sociales siempre y cuando el individuo mantenga su estado de gracia ante Dios. Peor aún, puede justificar cualquier injusticia terrenal con el argumento de que solo importa el destino eterno del alma. Spinoza también notó cómo el concepto de pecado había sido radicalmente redefinido en este proceso. En el pensamiento hebreo, el pecado, jet, significaba esencialmente errar el blanco, fallar en el objetivo. Era un concepto bastante pragmático y concreto. No cumplir con las obligaciones hacia Dios y la comunidad. La respuesta al pecado era el arrepentimiento, teshuva, que significaba literalmente regresar, volver al camino correcto. No había un concepto de culpa ontológica, de una mancha en el ser mismo de la persona que requiriera expiación sangrienta. Pero en la teología cristiana, especialmente después de Agustín, el pecado se convirtió en algo mucho más oscuro y totalitario. El pecado original, heredado de Adán, condenaba a toda la humanidad desde el nacimiento. No importaba que no hubieras cometido ninguna falta personal, estabas contaminado, corrompido en tu naturaleza misma, merecedor del infierno, simplemente por haber nacido. ¿Qué clase de visión del mundo es esta, que declara culpable al inocente, que condena al bebé por un pecado que nunca cometió, que construye toda una teología sobre la premisa de que la humanidad es fundamentalmente despreciable y merece tortura eterna, a menos que un Salvador la rescate? Y aquí llegamos a otro aspecto crucial de la inversión que Spinoza identificó. La naturaleza de la salvación misma cambió de ser condicional basada en acciones a ser condicional basada en creencias. En el judaísmo, y aparentemente en las enseñanzas más tempranas de Jesús, lo que importaba era cómo vivías, cómo tratabas a los demás, si practicabas la justicia y la misericordia. Pero en la teología cristiana desarrollada, especialmente en el protestantismo después de Lutero, la salvación se convirtió en un asunto casi exclusivamente de fe correcta. No importaba tanto cómo vivieras, sino si creías en las doctrinas correctas sobre Jesús, la Trinidad, la expiación, etc. ¿Puedes ver la inversión completa? Originalmente, la salvación se trataba de liberación social y política en esta vida, lograda a través de la justicia y la obediencia a leyes éticas. Se transformó en una salvación espiritual después de la muerte, lograda a través de la fe en doctrinas teológicas específicas. Lo que comenzó como un llamado a la acción se convirtió en un llamado a la creencia. Lo que era comunitario se volvió individual. Lo que era terrenal se volvió celestial. Lo que era práctico se volvió místico. Parte 2. Spinoza no se detuvo en simplemente identificar esta inversión. Se propuso explicar cómo y por qué ocurrió, trazando un mapa detallado de las transformaciones textuales, las manipulaciones doctrinales y los intereses políticos que guiaron este proceso. Y lo que encontró era una historia que la Iglesia
había trabajado siglos para ocultar, una historia de poder más que de piedad, de control más que de caridad, de miedo más que de fe. Comenzó examinando los textos más antiguos del Antiguo Testamento, particularmente los libros proféticos. ¿Qué encontraba allí? Profeta tras profeta, denunciando la injusticia social, condenando a los ricos que oprimían a los pobres, exigiendo que el pueblo volviera a cumplir las leyes de equidad y compasión. Isaías, Amós, Miqueas, Jeremías, todos ellos hablaban de la salvación en términos sociales y políticos. El juicio de Dios no vendría por creer doctrinas incorrectas, sino por fallar en practicar la justicia, por oprimir a las viudas y los huérfanos, por acumular riquezas mientras otros sufrían hambre. ¿Qué hizo la exégesis cristiana tradicional con estos textos? Los espiritualizó, los alegorizó, los vació de su contenido social concreto. Cuando Isaías hablaba de liberar a los oprimidos y romper las cadenas de los esclavizados, la Iglesia enseñaba que se refería metafóricamente a la liberación espiritual del pecado. Cuando Amós denunciaba a los que vendían al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias, la Iglesia explicaba que esto era una prefiguración simbólica de la traición de Judas. Los llamados concretos a la justicia social se transformaban en símbolos místicos de realidades espirituales. ¿Por qué esta transformación sistemática del significado literal en significado alegórico? Spinoza argumentaba que era porque el significado literal era demasiado peligroso para las estructuras de poder existentes. Una iglesia rica no podía predicar honestamente los textos que condenaban la acumulación de riquezas. Una institución aliada con reyes y emperadores no podía enseñar sinceramente los pasajes que cuestionaban el poder político. Una jerarquía religiosa basada en autoridad y control no podía permitir que los fieles leyeran por sí mismos los textos que enfatizaban la relación directa entre el individuo y Dios sin necesidad de intermediarios institucionales. La alegorización de las Escrituras no era un método hermenéutico inocente, era una herramienta de control. Cuando el significado literal de un texto es claro, cualquiera puede entenderlo. Pero cuando se declara que el verdadero significado es alegórico, espiritual, oculto, entonces se necesita una autoridad especial para interpretarlo correctamente. La Iglesia se convirtió en esa autoridad, declarando que solo ella podía discernir el verdadero significado espiritual de los textos, que el significado literal era engañoso o superficial, que los fieles debían confiar en la interpretación oficial y no en su propia lectura. Spinoza dedicó páginas enteras de su tratado a desmantelar este método alegórico. Argumentaba que el significado de un texto debía determinarse primero por su sentido literal, por el contexto histórico en que fue escrito, por el lenguaje y las convenciones literarias de su época. Solo cuando el sentido literal era claramente imposible o contradictorio se justificaba buscar significados alternativos. Pero la Iglesia había invertido este método, asumiendo automáticamente que el significado literal era inferior o incompleto, imponiendo significados alegóricos que convenían a sus doctrinas incluso cuando contradecían el sentido obvio del texto. Y aquí llegamos a uno de los descubrimientos más explosivos de Spinoza. Cuando aplicabas este método histórico crítico a los evangelios mismos, encontrabas evidencia de que incluso estos textos, supuestamente testimonios directos de las enseñanzas de Jesús, habían sido editados, modificados y reinterpretados por las comunidades cristianas posteriores para apoyar doctrinas que probablemente no eran parte de las enseñanzas originales. Tomemos, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. En los evangelios sinópticos, especialmente en los pasajes que los estudiosos consideran más antiguos y más probablemente auténticos, Jesús habla constantemente del reino de Dios como algo inminente, algo que está a punto de llegar, algo que sus oyentes verán en sus propias vidas. Dice que algunos de los presentes no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con poder. Enseña a sus discípulos a orar para que el reino de Dios venga, para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. ¿Qué reino es este? En el contexto del judaísmo del primer siglo, bajo ocupación romana, el reino de Dios tenía claras connotaciones políticas. Significaba el fin de la opresión romana, la restauración de la soberanía judía,
el establecimiento de una sociedad basada en los principios de justicia de la ley mosaica. Era una esperanza mesiánica y apocalíptica, pero se trataba de una transformación de este mundo, no de una escape a otro mundo espiritual después de la muerte. Pero cuando lees los evangelios con atención, especialmente el Evangelio de Juan, que es el más tardío y más filosóficamente elaborado, comienzas a ver un cambio de énfasis. El reino de Dios se vuelve más espiritual, más interior, más enfocado en una realidad presente de comunión con Dios que en una transformación futura de las estructuras sociales. Y en las epístolas de Pablo, especialmente en sus cartas posteriores, el énfasis cambia aún más hacia una salvación después de la muerte, una resurrección en un cuerpo espiritual, un cielo donde los salvados vivirán eternamente con Cristo. Spinoza argumentaba que este cambio reflejaba la evolución de la comunidad cristiana primitiva cuando la esperada venida inmediata del reino no se materializaba. La primera generación de cristianos esperaba genuinamente que Jesús regresara en sus vidas, que el reino de Dios se estableciera pronto. Pero pasaron décadas, murió esa primera generación y el reino no había llegado. ¿Qué hace una comunidad religiosa cuando sus profecías no se cumplen? Puede admitir el error y disolverse, o puede reinterpretar las profecías para mantener la fe. El cristianismo eligió la segunda opción. El reino de Dios fue reinterpretado. Ya no era algo que vendría pronto a transformar este mundo, sino algo espiritual que ya había llegado pero de manera invisible, o algo que llegaría pero en un futuro indefinido, o algo que cada creyente experimentaba internamente en su corazón. La salvación dejó de ser la liberación colectiva que los primeros cristianos esperaban, y se convirtió en el destino individual del alma después de la muerte. ¿Y qué pasó con aquellos pasajes en los evangelios que claramente hablaban de una venida inminente del reino? Fueron alegorizados, espiritualizados, reinterpretados hasta que su significado original quedara casi irreconocible, o simplemente fueron ignorados en la predicación, mencionados rápidamente en lecturas litúrgicas, pero nunca realmente explicados porque no encajaban con la doctrina desarrollada de la Iglesia. Spinoza también examinó cómo el concepto de fe había sido transformado. En los textos más antiguos del Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de Santiago, la fe está íntimamente conectada con las obras. Santiago dice explícitamente que la fe sin obras está muerta, que no basta con creer, sino que hay que actuar de acuerdo con esa creencia. Pero Pablo, en su disputa con los cristianos judaizantes que querían mantener las prácticas de la ley mosaica, enfatizó la salvación por fe sola, no por obras de la ley. La Iglesia posterior, especialmente después de Agustín y definitivamente después de Lutero, llevó este énfasis paulino a extremos que probablemente el mismo Pablo no habría reconocido. La fe se convirtió en asentimiento intelectual a proposiciones doctrinales. Ser salvo significaba creer las cosas correctas sobre Jesús, sobre la Trinidad, sobre la expiación vicaria. Las acciones éticas se volvieron secundarias, a veces casi irrelevantes. Lo que importaba era si creías, no cómo vivías. ¿Puedes ver cómo esto representaba otra inversión del mensaje original? Jesús, según los evangelios, constantemente enfatizaba las acciones sobre las palabras. Decía que no todos los que le llamaban Señor entrarían en el reino, sino solo los que hacían la voluntad de su Padre. Contaba parábolas donde los que se salvaban eran los que ayudaban al necesitado, los que perdonaban, los que practicaban la misericordia, sin importar si habían profesado la fe correcta. El juicio final en Mateo 25 se basa completamente en acciones de compasión hacia los más vulnerables, sin mención alguna de creencias doctrinales. Pero la Iglesia transformó esto en un sistema donde lo primero y fundamental era creer correctamente. Podías vivir una vida egoísta y cruel, pero si confesabas a Cristo como tu Salvador y aceptabas las doctrinas de la Iglesia, te salvarías. Mientras tanto, alguien que viviera una vida de servicio desinteresado y bondad, pero que no creyera en las doctrinas cristianas, estaba condenado al infierno eterno. ¿Qué clase de sistema moral es este? ¿Qué clase de Dios juzgaría así? ¿No será que esta doctrina revela más sobre las prioridades de la institución que la promulgó que sobre la naturaleza de lo divino? Spinoza fue especialmente crítico de la doctrina de la expiación vicaria, la idea de que Jesús
murió en la cruz para pagar el precio de los pecados humanos, satisfaciendo así la justicia de Dios que demandaba castigo por el pecado. Esta doctrina, desarrollada gradualmente y cristalizada en la teología medieval, no tenía paralelo en el judaísmo. Representaba una importación de conceptos legales romanos y nociones de honor feudal al pensamiento religioso. ¿Cómo funciona esta doctrina? Dios, siendo perfectamente justo, no puede simplemente perdonar el pecado sin castigo, porque eso violaría su justicia. Pero Dios, siendo también perfectamente misericordioso, no quiere castigar a los humanos. Solución: Dios se hace humano en Jesús y se castiga a sí mismo, sufriendo el castigo que los humanos merecían. Este autosacrificio satisface la justicia de Dios y hace posible la misericordia. Los humanos que creen en este sacrificio y lo aceptan son salvados. Los que no, siguen mereciendo castigo eterno. Spinoza señalaba múltiples problemas con esta doctrina. Primero, asume que la justicia divina funciona como la justicia humana, que requiere castigo retributivo, incluso cuando el perdón sería posible. Segundo, trata a Dios como si tuviera conflicto interno entre sus diferentes atributos, justicia versus misericordia, cuando un ser perfecto no debería tener contradicciones internas. Tercero, y más fundamentalmente, transforma todo el mensaje religioso en un drama cósmico sobre satisfacer la ira de Dios, más que sobre transformar vidas humanas aquí y ahora. En el pensamiento judío, particularmente en los profetas, Dios deseaba obediencia más que sacrificio. Lo que importaba no era la sangre derramada en el altar, sino la justicia practicada en la vida cotidiana. Miqueas lo resume perfectamente. ¿Qué requiere Dios de ti sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios? Nada sobre creer doctrinas correctas, nada sobre sacrificios expiatorios, solo vivir justamente y con humildad. Pero la doctrina cristiana de la expiación vicaria hizo del sacrificio sangriento de Jesús el evento central de toda la historia humana, más importante que cualquier acción ética individual. Tu salvación no dependía de cómo vivieras, sino de si aceptabas este sacrificio. La justicia en la vida cotidiana se volvió secundaria a la aceptación de una doctrina sobre un evento en el pasado. Spinoza también notó cómo esta doctrina beneficiaba enormemente a la jerarquía eclesiástica. Si la salvación dependía de aceptar correctamente la doctrina de la expiación, entonces necesitabas a alguien que te explicara esta doctrina correctamente, que te administrara los sacramentos que aplicaban los beneficios de la expiación a tu alma, que te mantuviera en estado de gracia o te reincorporara a él cuando pecabas. La Iglesia se volvía absolutamente necesaria para la salvación, no como una comunidad de apoyo, sino como un mecanismo institucional que controlaba el acceso a la gracia divina. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la inversión más siniestra de todas, el uso del miedo como herramienta de control religioso. En los textos proféticos del Antiguo Testamento, cuando los profetas advertían sobre el juicio divino, hablaban de consecuencias históricas concretas: invasión por enemigos, exilio, destrucción de la nación. Eran advertencias políticas basadas en la observación de que las sociedades injustas tienden a colapsar, de que la opresión interna debilita a una nación frente a amenazas externas. El juicio de Dios no era una tortura sádica en el más allá, sino las consecuencias naturales de la injusticia en este mundo. Pero el cristianismo, especialmente en la Edad Media, desarrolló una teología del infierno de una crueldad imaginativa casi sin precedentes. No solo sufrimiento eterno, sino tortura específicamente diseñada, fuego que quema sin consumir, tormento consciente sin fin ni posibilidad de arrepentimiento, observado impasiblemente por Dios y celebrado incluso por los santos en el cielo. Y la amenaza de este destino se usaba sistemáticamente para controlar el comportamiento, para exigir obediencia, para aterrorizar a los creyentes hasta la sumisión. ¿Qué clase de inversión del mensaje original representa esto? Jesús, según los evangelios, decía que había venido para que tengamos vida y vida abundante. Hablaba del reino de Dios como buenas nuevas para los pobres, liberación para los cautivos, vista para los ciegos. El mensaje era fundamentalmente positivo, liberador, esperanzador. Pero la Iglesia lo transformó en un mensaje de terror. Estás condenado.
Mereces tortura eterna. Solo la sumisión a nuestra autoridad puede salvarte de un destino tan horrible que ni siquiera puedes imaginarlo completamente. Spinoza argumentaba que esta teología del miedo revelaba más sobre la psicología de control institucional que sobre la naturaleza de lo divino. Un Dios verdaderamente benevolente no amenazaría con tortura eterna. Un Dios verdaderamente justo no castigaría infinitamente pecados finitos. Un Dios verdaderamente omnipotente encontraría maneras de redimir y transformar a todas sus criaturas sin recurrir a la coerción del terror. La doctrina del infierno eterno era una proyección de los peores aspectos de la tiranía humana sobre la divinidad, una justificación de los métodos de control que la Iglesia misma usaba aquí en la tierra. Y luego estaba el asunto de quién exactamente se salvaba. En las enseñanzas más antiguas, particularmente en los profetas, el juicio de Dios era moral. Los que practicaban la justicia serían vindicados, los que oprimían serían castigados. Era un criterio que cualquiera podía cumplir independientemente de su etnia, su posición social o su afiliación religiosa. Pero en la teología cristiana desarrollada, especialmente la doctrina del extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, se creó una situación donde tu destino eterno dependía no de tu carácter moral, sino de tu membresía institucional. Esto significaba que alguien podía ser moralmente virtuoso, vivir una vida de servicio desinteresado, practicar todas las virtudes que cualquier sistema ético reconocería como admirables, pero estar condenado eternamente simplemente por haber nacido en el tiempo o lugar equivocado, por no haber tenido acceso al Evangelio cristiano, o por haber sido convencido por otras tradiciones religiosas que parecían igualmente válidas desde su perspectiva cultural. Mientras tanto, alguien podía ser moralmente despreciable, pero salvarse porque profesaba la fe correcta y pertenecía a la Iglesia. ¿Qué clase de sistema de justicia es este? ¿Puede llamarse justicia en absoluto? Spinoza argumentaba que esto convertía a Dios en un tirano arbitrario más preocupado por la lealtad institucional que por la virtud genuina, y sospechaba que esta doctrina se había desarrollado precisamente porque beneficiaba a la institución. Si la membresía en la Iglesia era literalmente un asunto de vida o muerte eterna, entonces la Iglesia tenía poder absoluto sobre sus miembros. Parte 3. Cuando Spinoza escribía todo esto, sabía que estaba firmando su propia sentencia de marginación permanente. Ya había sido excomulgado por la comunidad judía. Ahora sería condenado por católicos y protestantes por igual. Sus libros serían prohibidos. Su nombre se volvería sinónimo de ateísmo y herejía. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Qué mueve a un hombre a sacrificar comodidad, seguridad y aceptación social por decir verdades que nadie quiere escuchar? Spinoza creía, con una convicción que atraviesa cada página de sus escritos, que la verdad es valiosa por sí misma, independientemente de sus consecuencias. Creía que la libertad de pensamiento es un derecho inalienable que ninguna institución puede legítimamente suprimir. Creía que la razón humana es capaz de discernir la verdad si se le permite funcionar sin las cadenas del dogma y el miedo, y creía que la humanidad merece conocer la verdad sobre su propia historia religiosa, por incómoda que sea. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va al corazón de por qué el trabajo de Spinoza importa no solo para entender el pasado, sino para vivir el presente. Cuando examinas cómo el concepto de salvación fue invertido, cuando ves cómo un mensaje de liberación social se transformó en una herramienta de control institucional, cuando comprendes cómo el miedo reemplazó a la esperanza como motivador principal, no estás solo aprendiendo historia religiosa. Estás obteniendo una lente para ver cómo funcionan todas las estructuras de poder, religiosas o seculares, porque el patrón que Spinoza identificó en la historia del cristianismo se repite una y otra vez en la historia humana. Un movimiento comienza con ideales genuinos de liberación y justicia. Gradualmente, aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en el movimiento desarrollan intereses en preservar y expandir su propio poder. Los ideales originales se mantienen retóricamente, pero se vacían de contenido sustancial. Se desarrollan estructuras doctrinales complejas que requieren interpretación especializada, haciendo necesaria una clase de expertos que controlan el acceso al conocimiento. Se utilizan mecanismos de miedo y exclusión para mantener la lealtad
y reprimir la disidencia. Finalmente, la institución que surgió de un movimiento liberador se convierte ella misma en una estructura de opresión. ¿No hemos visto este patrón repetirse en revoluciones políticas que prometen libertad, pero establecen nuevas tiranías? En movimientos sociales que comienzan luchando contra injusticias, pero terminan reproduciendo nuevas formas de exclusión. En ideologías que se presentan como liberadoras, pero se vuelven dogmáticas e intolerantes. El análisis de Spinoza sobre la inversión de la salvación es un caso de estudio de un fenómeno mucho más amplio, cómo las instituciones humanas corrompen las ideas que supuestamente representan. Pero Spinoza no era simplemente un crítico destructivo. Su demolición de la teología tradicional era el preludio necesario para construir algo nuevo, una forma de entender la divinidad y la vida humana que no requiriera ni miedo ni ilusión. En su Ética, publicada póstumamente porque era demasiado radical incluso para los estándares liberales de Ámsterdam, Spinoza presentaba una visión radicalmente diferente de la salvación. Para Spinoza, Dios no era un ser personal externo al mundo que intervenía milagrosamente en la historia. Dios era idéntico a la naturaleza, la substancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación. Esta visión panteísta eliminaba de un golpe todos los problemas teológicos que plagaban al teísmo tradicional. Si Dios es todo lo que existe, no hay problema del mal porque no hay nada fuera de Dios que lo resista. No hay necesidad de milagros porque todas las leyes naturales son expresiones de la naturaleza divina. No hay juicio después de la muerte porque no hay un Dios personal que juzgue. ¿Y qué hay de la salvación en este sistema? Spinoza la redefinía completamente. La salvación, o beatitud como prefería llamarla, no era un evento futuro en otro mundo, sino un estado presente de comprensión clara. Consistía en entender correctamente tu lugar en la totalidad de la existencia, en liberarte de las pasiones que surgen de la percepción confusa, en actuar desde la razón en lugar de desde el miedo o el deseo desordenado. La salvación era conocimiento, específicamente el conocimiento de tu naturaleza verdadera como una expresión de la substancia infinita. ¿Suena abstracto? Lo es, deliberadamente. Spinoza estaba tratando de expresar algo que la teología tradicional había oscurecido con su antropomorfismo, que la realidad fundamental es radicalmente diferente de cómo aparece a nuestra percepción cotidiana. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como individuos separados, en constante conflicto con otros individuos y con el mundo, pero esta percepción es superficial. A un nivel más profundo, somos expresiones de una realidad única e infinita, y nuestra sensación de separación es una ilusión producida por una comprensión inadecuada. La salvación, entonces, es despertarse de esta ilusión, es ver con claridad que no hay nada que temer, porque nunca estuviste realmente separado de la totalidad de la existencia. Es comprender que la muerte no es el final de tu ser, sino simplemente una transformación de tu modo de expresión. Es liberarte del miedo al castigo divino, porque comprendes que no hay un juez externo, sino solo las consecuencias naturales de vivir conforme o contrario a tu verdadera naturaleza. Esta visión spinoziana de la salvación era, en cierto sentido, un retorno a algo más cercano al sentido original hebreo, una liberación que ocurre aquí y ahora, una transformación de cómo experimentas la existencia en este mundo, pero también era radicalmente nueva en su rechazo total de la estructura teológica tradicional. No había cielo ni infierno, no había pecado que necesitara expiación, no había necesidad de una institución que mediara entre el individuo y lo divino. ¿Puedes imaginar qué amenaza representaba esta visión para las instituciones religiosas establecidas? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de la Iglesia, toda su pretensión de autoridad exclusiva sobre el camino a la salvación, toda su teología del pecado y la redención, se revelaba como innecesaria en el mejor de los casos y como un obstáculo activo a la genuina liberación en el peor. No es sorprendente que sus libros fueran prohibidos y que su nombre se convirtiera en sinónimo de ateísmo, aunque técnicamente él no era ateo, sino panteísta. Pero más allá de su propia propuesta filosófica, el legado más importante de Spinoza es haber demostrado que es posible examinar críticamente la religión, que es necesario aplicar la razón a las pretensiones de autoridad divina,
que ninguna institución tiene derecho a exigir creencia ciega sin justificación racional. Abrió la puerta a todo el proyecto de la Ilustración, la aplicación sistemática de la razón crítica a todos los aspectos de la vida humana, incluyendo aquellos que tradicionalmente se consideraban fuera del alcance del cuestionamiento racional. Y sin embargo, más de 3 siglos después de su muerte, las inversiones que Spinoza identificó siguen siendo operativas en gran parte del cristianismo institucional. Todavía se predica una salvación individual después de la muerte más que una transformación social en esta vida. Todavía se enfatiza la fe correcta sobre la acción ética. Todavía se usa el miedo al infierno como herramienta de control. Todavía se reclama autoridad exclusiva sobre el camino a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué estas doctrinas demuestran ser tan resistentes al cambio, incluso cuando su problemática naturaleza es evidente? Aquí es donde debemos ser honestos sobre la psicología humana. Las inversiones que Spinoza identificó no persisten solo porque benefician a las instituciones. Persisten porque también ofrecen algo que muchos humanos desean: certeza sin complejidad, pertenencia sin responsabilidad, salvación sin transformación. Es más fácil creer que estás salvado porque aceptaste las doctrinas correctas que trabajar arduamente para transformar tu carácter y tu sociedad. Es más reconfortante pensar que hay un Padre Celestial que te protegerá después de la muerte que enfrentar la incertidumbre última de la existencia. Es menos angustiante obedecer reglas claras dictadas por una autoridad que desarrollar tu propio juicio moral a través del esfuerzo y el error. Las instituciones religiosas no imponen estas doctrinas a poblaciones resistentes. En muchos casos, responden a lo que la gente pide, respuestas simples a preguntas complejas, la seguridad de pertenecer a un grupo exclusivo de salvados, el consuelo de una autoridad que promete certeza en un mundo incierto. El problema es que lo que la gente pide no siempre es lo que la gente necesita. El consuelo fácil puede ser el enemigo del crecimiento genuino. La certeza prematura puede impedir el desarrollo del pensamiento crítico. La pertenencia basada en la exclusión puede fomentar lo peor de la naturaleza humana. Spinoza entendía esto. Por eso no se hacía ilusiones de que su trabajo sería popular o ampliamente aceptado. Escribía para aquellos pocos en cada generación que tenían el coraje de enfrentar la incertidumbre, la independencia para pensar por sí mismos, la integridad para seguir la verdad donde quiera que los llevara, incluso si eso significaba estar solos. Escribía para ti, si estás leyendo esto y sintiendo que algo resuena, si has sentido siempre que había algo profundamente equivocado con la forma en que te enseñaron a entender la religión, pero no tenías las palabras o el marco conceptual para articularlo. La inversión del concepto de salvación que Spinoza documentó no es solo un hecho histórico interesante, es un recordatorio de que debemos cuestionar constantemente cómo los que tienen poder interpretan los ideales que profesan servir. Cuando una religión que supuestamente se trata de amor y compasión pasa más tiempo amenazando con castigo eterno que ayudando a los necesitados, deberíamos cuestionar si está realmente sirviendo sus ideales o utilizándolos como cobertura para otros propósitos. Cuando una institución que predica humildad acumula riquezas inmensas, cuando una tradición que habla de verdad castiga a los que hacen preguntas honestas, cuando un sistema que promete liberación funciona principalmente a través del miedo, debemos tener el coraje de llamar a estas contradicciones por su nombre. Pero también debemos ir más allá de la crítica. El trabajo de Spinoza no se completó con la demolición de la teología tradicional. Su verdadera contribución fue mostrar que era posible vivir una vida de profunda espiritualidad y propósito ético sin las muletas de la religión institucional, que la razón humana era suficiente para guiarnos hacia la virtud, que el amor intelectual de Dios, como él lo llamaba, era alcanzable sin necesidad de dogmas o ceremonias. Vivimos en una época donde muchos están dejando las instituciones religiosas tradicionales, no necesariamente porque rechacen la espiritualidad, sino porque reconocen que estas instituciones a menudo traicionan los ideales que profesan. El éxodo de las iglesias en el mundo desarrollado no es principalmente un triunfo del ateísmo materialista, sino un rechazo de la hipocresía institucional, de las doctrinas que no resisten el escrutinio ético o racional, de la pretensión de autoridad exclusiva,
sobre la verdad espiritual. ¿Qué viene después? Spinoza ofrece una posible dirección, una espiritualidad basada en la comprensión racional más que en la creencia ciega, una ética fundamentada en el entendimiento de la naturaleza humana, más que en mandatos divinos arbitrarios, una comunidad formada por búsqueda común de la verdad, más que por adherencia a dogmas compartidos. No será fácil construir esto porque requiere más de nosotros que la religión tradicional. Requiere pensar por nosotros mismos, asumir responsabilidad por nuestras creencias y acciones, tolerar la incertidumbre sin el consuelo de respuestas fáciles, pero quizás eso es precisamente lo que la humanidad necesita en esta etapa de su desarrollo. Quizás hemos superado la necesidad de padres celestiales que nos recompensen o castiguen como niños. Quizás estamos listos para una madurez espiritual que acepta la complejidad y la ambigüedad, que encuentra significado en la búsqueda más que en la certeza, que ve lo sagrado en la naturaleza misma en lugar de en un más allá imaginado. La salvación, en este nuevo paradigma que Spinoza ayudó a crear, no es un boleto al cielo que obtienes creyendo las doctrinas correctas. Es un proceso continuo de liberación, de la ignorancia a través de la educación, de la pasión ciega a través del autoconocimiento, del miedo a través de la comprensión, de la alienación a través del reconocimiento de nuestra interconexión con toda la existencia. Es trabajo, no gracia gratuita. Es transformación, no declaración legal. Es algo que haces, no algo que se te hace. Y aquí está lo radical. Esta salvación está disponible para todos, independientemente de sus creencias religiosas o falta de ellas. No requiere membresía en ninguna institución, no necesita intermediarios, no está limitada a aquellos que nacieron en el tiempo o lugar correcto. Es universal no porque una institución declare que su verdad es universal, sino porque está basada en capacidades y necesidades que todos los humanos comparten. La capacidad de razonar, la necesidad de significado, el deseo de liberación del sufrimiento innecesario. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Murió pobre, solo y bajo sospecha constante de las autoridades religiosas. Sus libros fueron prohibidos, su nombre fue maldecido, su filosofía fue tergiversada y malentendida. Pero las ideas que plantó continuaron creciendo subterráneamente, influyendo a generaciones de pensadores que vinieron después, debilitando gradualmente los fundamentos de la ortodoxia religiosa, abriendo espacios para el pensamiento libre. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una mentira? ¿Cuánto tiempo puede una institución mantener doctrinas que contradicen tanto la razón como la ética básica? ¿Cuánto tiempo puede funcionar el miedo como herramienta de control antes de que la gente se canse del terror y busque la verdad? La historia sugiere que las mentiras institucionalizadas pueden durar siglos, incluso milenios, pero nunca para siempre. Siempre llega el momento cuando suficientes personas comienzan a hacer las preguntas peligrosas, cuando la disonancia entre los ideales profesados y la realidad vivida se vuelve demasiado grande para ignorar, cuando el emperador es finalmente reconocido como desnudo. Quizás estamos viviendo uno de esos momentos ahora. Quizás por eso el trabajo de Spinoza, después de siglos de ser marginado como demasiado radical, demasiado peligroso, demasiado honesto, está encontrando nuevos lectores que reconocen en sus palabras algo que han estado sintiendo, pero no podían articular. Quizás la inversión del concepto de salvación que él documentó está finalmente siendo reconocida por lo que es. No un desarrollo natural del mensaje cristiano, sino una perversión de él, no una revelación divina, sino una construcción humana que sirvió intereses de poder más que búsqueda genuina de la verdad. Y si eso es cierto, si estamos realmente en un momento de despertar colectivo, entonces tenemos una responsabilidad. No es suficiente simplemente rechazar las viejas doctrinas. Debemos construir algo mejor. Debemos encontrar formas de cultivar la espiritualidad sin la hipocresía institucional, de fomentar la comunidad sin la exclusión, de buscar la verdad sin el miedo a la herejía, de encontrar significado sin las muletas de creencias que no resisten el escrutinio. Spinoza nos mostró que es posible. Vivió una vida de integridad intelectual extraordinaria,
nunca comprometiendo sus convicciones, incluso cuando eso significaba pobreza y aislamiento. Demostró que puedes rechazar la religión tradicional sin rechazar la espiritualidad, que puedes ser ateo respecto a ciertos conceptos de Dios sin ser nihilista sobre el significado, que puedes criticar duramente la institución mientras respetas la necesidad humana de trascendencia que la institución explotaba. La pregunta ahora es si tenemos el coraje de seguir su ejemplo. Podemos enfrentar la incomodidad de la incertidumbre sin correr de vuelta a las falsas certezas de la religión dogmática. Podemos construir comunidades basadas en la búsqueda compartida de la verdad en lugar de en la adhesión a creencias compartidas. Podemos desarrollar una ética robusta sin la amenaza del castigo divino o la promesa de recompensa celestial. Podemos encontrar significado en un universo que no fue creado específicamente para nosotros. Estas son las preguntas que Spinoza nos dejó, y 3 siglos después siguen siendo tan relevantes como siempre, porque al final, la inversión del concepto de salvación que él documentó es solo un ejemplo de un patrón más amplio. La tendencia humana de tomar ideales genuinos y pervertirlos para servir propósitos más oscuros, de construir instituciones que traicionan los principios que supuestamente representan, de usar el lenguaje del bien para justificar el mal. Reconocer este patrón es el primer paso hacia la liberación genuina. El segundo paso es negarse a participar en él. El tercer paso es construir alternativas que permanezcan fieles a los ideales originales, incluso cuando eso sea difícil, que resistan la corrupción que parece inevitable, que mantengan la integridad incluso cuando nadie está mirando. ¿Es posible? La historia sugiere que es extraordinariamente difícil. Las instituciones humanas parecen tener una tendencia gravitacional hacia la corrupción. Pero también sugiere que no es imposible. Siempre hay individuos que resisten, que mantienen la llama de la verdad encendida incluso en las épocas más oscuras, que se niegan a sucumbir a la presión de conformarse. Spinoza fue uno de esos individuos. Y al leer sus palabras, al comprender su crítica, al sentir la resonancia de su análisis con tu propia experiencia, tú también te conviertes en parte de esa tradición de resistencia. No estás solo, aunque a veces parezca que lo estás. A través de los siglos, a través de las culturas, hay una comunidad invisible de buscadores de verdad que se niegan a ser engañados, que insisten en pensar por sí mismos, que tienen el coraje de cuestionar incluso las autoridades más sagradas. Esta es tu invitación a unirte a esa comunidad, no a través de ninguna ceremonia formal o membresía institucional, sino simplemente comprometiéndote a la búsqueda honesta de la verdad donde quiera que te lleve, comprometiéndote a cuestionar todo, especialmente aquello que más se resiste al cuestionamiento, comprometiéndote a vivir con integridad incluso cuando eso sea difícil, a seguir tu razón incluso cuando te lleve a conclusiones impopulares, a decir la verdad incluso cuando nadie quiera escucharla. La verdad sobre la salvación, la que Spinoza ayudó a revelar, es que nunca fue sobre escapar de este mundo hacia otro mejor. Siempre fue sobre transformar este mundo, comenzando con la transformación de ti mismo. Siempre fue sobre liberación de la ignorancia, el miedo y las pasiones desordenadas que nos mantienen en esclavitud. Siempre fue sobre conocimiento, no como acumulación de información, sino como comprensión profunda de tu naturaleza y tu lugar en la totalidad de la existencia. Las instituciones invirtieron este concepto porque la transformación genuina es peligrosa para las estructuras de poder existentes. Una población que trabaja activamente para transformarse a sí misma y su mundo es mucho más difícil de controlar que una población que simplemente espera pasivamente ser salvada después de la muerte. Una espiritualidad enfocada en el conocimiento y la liberación presente amenaza a aquellos que se benefician del status quo. Por eso necesitaban trasladar la salvación al más allá, hacerla dependiente de la fe en doctrinas específicas, ponerla bajo el control de su institución. Pero la verdad tiene una manera de resistir el enterramiento permanente. Continúa saliendo a la superficie generación tras generación, en las palabras de pensadores valientes como Spinoza, en las dudas inquietas de creyentes honestos, en el rechazo intuitivo de niños que aún no han sido completamente adoctrinados. La verdad sobre la salvación, sobre la espiritualidad, sobre el significado y el propósito,
está disponible para cualquiera que tenga el coraje de buscarla con honestidad. Y eso nos trae de vuelta al principio, a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Quizás porque la verdad exige responsabilidad. Mientras puedas culpar a otros, a tus circunstancias, incluso a Dios por tu situación, te liberas de la carga de hacer algo al respecto. Pero cuando reconoces la verdad, especialmente la verdad sobre tu propia participación en sistemas de opresión y autoengaño, ya no puedes esconderte detrás de la ignorancia. Debes actuar o admitir tu cobardía. La inversión del concepto de salvación que Spinoza documentó era, en última instancia, una forma de evadir esta responsabilidad. Si la salvación viene de Dios después de la muerte basada en fe correcta, entonces no tienes que trabajar para transformarte ni para transformar tu mundo. Solo tienes que creer y esperar. Pero si la salvación es liberación en esta vida a través del conocimiento y la acción ética, entonces el trabajo es tuyo. Nadie puede hacerlo por ti. Ninguna institución puede dártela. Ningún ritual, la excomunión, no lo silenció, lo liberó. Desde aquel día en que las puertas de la sinagoga se cerraron para él, Spinoza se convirtió en un extranjero no solo entre los hombres, sino también entre los dioses. Mientras los rabinos pronunciaban sus maldiciones, él observaba con una calma que parecía inconcebible cómo podía un hombre permanecer sereno ante la expulsión de todo cuanto había conocido. ¿No temía el vacío que lo esperaba afuera? ¿O había descubierto ya que la verdad es más poderosa que cualquier condena? En lugar de quebrarse, Spinoza dio el primer paso hacia la soledad luminosa del pensamiento libre. Lo que para muchos fue su ruina espiritual, para él se convirtió en su nacimiento verdadero. A medida que los días pasaban, aprendió a valorar el silencio más que las bendiciones. Los rezos que antes repetía con devoción empezaron a parecerle cadenas sonoras, ecos de obediencia mecánica. La pregunta comenzó a crecer silenciosamente dentro de él como una raíz profunda. ¿Qué es en realidad la fe? ¿Es fidelidad ciega a lo que otros han dicho? ¿O una búsqueda sincera de lo que el alma reconoce como verdadero? ¿Y qué ocurre cuando la fidelidad al dogma entra en conflicto con la fidelidad a la razón? Las paredes del mundo religioso comenzaron a agrietarse ante estas preguntas. Spinoza sabía que no se trataba de destruir la fe, sino de purificarla de su corrupción ancestral. La herejía, pensaba, es solo el nombre que el miedo da a la libertad. En los días y noches de soledad que siguieron, Baruch se consagró a un solo propósito: comprender. Pulía lentes con sus propias manos y entre cristales imperfectos veía reflejada la transparencia que buscaba en el pensamiento. El polvo de vidrio se adhería a sus pulmones y al aire de su pequeño taller, pero también a sus ideas, pequeñas partículas que dolían, pero que formaban claridad. Mientras otros se ganaban la vida vendiendo ilusiones, él se ganaba el alma construyendo comprensión. Cada lente que terminaba era metáfora de su filosofía: corregir la visión humana distorsionada por los prejuicios, enseñar al ojo a mirar sin velos. ¿No era acaso eso lo que toda religión debería haber hecho desde el principio? No significa religar, volver a unir al hombre con la verdad y no con la autoridad. Sus manuscritos comenzaron a expandirse como un río subterráneo. Los escribas de distintos países los copiaban con cautela, temiendo las represalias, pero incapaces de resistirse a la claridad que emanaba de sus páginas. En ellos se abría paso una intuición devastadora: que el texto sagrado que millones veneraban no era palabra divina sino historia humana, escrita no desde el cielo, sino desde la tierra, con pasiones, intereses y errores. Sus análisis del Pentateuco descubrieron ediciones sucesivas, interpolaciones imposibles, cronologías anacrónicas. Mostró que el mismo Moisés, supuesto autor, no podía haber narrado su propia muerte. Pero más grave aún, demostró que los dogmas que la Iglesia católica y las comunidades protestantes sostenían con tanto celo se basaban en una confusión original. Habían tomado la metáfora por literalidad y la poesía por contrato jurídico. La Biblia, decía Spinoza, no fue escrita para revelar una metafísica, sino para enseñar ética. Su fin no era producir sumisión, sino virtud. Era un pensamiento demasiado peligroso. Si lo divino ya no hablaba mediante milagros o profetas, sino a través del orden necesario de la naturaleza, ¿qué papel quedaba para los sacerdotes? Si la salvación no dependía de aceptar mediadores,
sino de comprender la unidad de todo lo existente. ¿Qué autoridad podía concederse a una iglesia que predicaba el miedo al infierno? Spinoza presintió que la raíz de todo dominio era el terror, y así escribió: «El verdadero enemigo de la fe no es la razón, sino el miedo, porque el miedo hace obedientes a los hombres, incluso cuando su corazón les dice que están equivocados». ¿Qué mayor triunfo puede tener un sistema de poder que inculcar miedo y llamarlo piedad? ¿Acaso una humanidad aterrorizada puede acercarse a la verdad? En su tratado, Spinoza diseccionó cada forma de autoridad teológica. No atacaba a Dios, atacaba la idea de que Dios perteneciera a alguien. Si el mundo entero manifiesta su esencia, ¿quién puede pretender monopolizar su voz? Para él, la naturaleza misma era la verdadera escritura. Las leyes físicas no eran enemigas de lo divino, eran su expresión más pura. Pero el clero, celoso custodio de lo sobrenatural, no podía tolerar un Dios que se derramara en todo. La divinidad que no requiere templo amenaza el poder de los que viven del templo. El milagro cotidiano, la existencia misma del universo, bastaba para quien no necesitaba consuelo artificial. ¿No sería el verdadero acto de fe aceptar la realidad en su totalidad en lugar de buscar excepciones a ella? Mientras tanto, el rumor de sus escritos comenzó a crecer como un incendio invisible. Los teólogos de Holanda debatían sus ideas en secreto, divididos entre la fascinación y el pánico. Las autoridades civiles, temerosas de provocar disturbios religiosos, miraban con cuidado hacia otro lado. En las tabernas de Ámsterdam, los jóvenes liberales murmuraban su nombre con respeto casi sagrado, mientras los pastores lo pronunciaban en sus púlpitos con horror. Ese hombre, decían, ha querido destronar al Dios de la Biblia y reemplazarlo por el Dios de los filósofos. Pero no era precisamente ese contraste el que había que enfrentar. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Por qué la verdad necesita disfraces para sobrevivir? ¿Y por qué las instituciones tienden a venerar los símbolos que alguna vez representaron la libertad, pero que ahora solo sirven para mantenerla encarcelada? En esa Ámsterdam prósperamente mercantil, donde la libertad de pensamiento convivía con la censura disfrazada, Spinoza se convirtió en un fantasma vivo. Su nombre no podía publicarse. Sus libros circulaban con iniciales falsas y, sin embargo, su influencia se infiltraba en las conversaciones de filósofos, científicos, incluso de algunos clérigos jóvenes que habían comenzado a sospechar que el cristianismo había mentido no por ignorancia, sino por cálculo. ¿No es inquietante pensar que el miedo a la verdad haya sido más fuerte que el amor a Dios? ¿Qué iglesia teme más, las herejías o las preguntas sinceras? La respuesta estaba escrita en los siglos de hogueras, censuras y guerras santas. Quien pregunta libremente se convierte en enemigo del orden. En esos años de aislamiento, Spinoza recibió visitas de pensadores en busca de consejo. Uno de ellos, un joven radical alemán, se retiró de su encuentro llorando, diciendo que nunca había visto a un hombre tan en paz con su condena. Esa serenidad provenía de su certeza. El universo, lejos de ser teatro de castigos y premios, era una totalidad ordenada por necesidad. En ella no cabían milagros ni arbitrariedades, sino leyes eternas. Y el ser humano, al comprender esas leyes y vivir de acuerdo con ellas, alcanzaba una forma de libertad superior, la libertad que no teme a la muerte ni desea recompensas. Esa era la salvación real, la alegría que surge del entendimiento. No la victoria sobre otros, sino la reconciliación con todo. Pero para llegar a esa visión, Spinoza debía atravesar la noche oscura de la herejía pública. Las reacciones no tardaron. Panfletos anónimos lo acusaban de ateo, de enemigo del cristianismo y del judaísmo, incluso de conspirar contra el Estado. En realidad, nada podía estar más lejos. Spinoza defendía con claridad la necesidad de un orden político tolerante, donde cada cual pudiera pensar sin interferencias. El Estado, decía, no debe imponer dogmas, sino garantizar la libertad de filosofar. Aquí residía otro de sus golpes más audaces: separar los dominios de la fe y la razón, no para destruir la primera, sino para proteger a la segunda del abuso de la autoridad, porque una fe sostenida por la espada deja de ser fe y se convierte en servidumbre. La clave de su mensaje era paradójica. La razón no es enemiga de la fe, sino su purificación. Solo una fe razonable puede sobrevivir al tiempo, pero el miedo distorsiona.
transforma el misterio en superstición, el respeto en fanatismo, la gratitud en sometimiento. Spinoza observaba cómo los hombres rezaban por milagros, pero temían la realidad, pedían salvación, pero rechazaban el conocimiento que los salvaría. La religión, pensaba, se había convertido en un espejo invertido del amor divino. Prometía libertad mientras inculcaba servidumbre, predicaba unidad mientras alimentaba divisiones, hablaba de perdón mientras acumulaba poder. ¿Cómo se puede amar a Dios y al mismo tiempo odiar su creación? ¿Cómo puede una iglesia que predica humildad castigar la duda en lugar de abrazarla? Así fue ganando enemigos y discípulos a la vez. Los primeros lo maldecían desde los púlpitos, los segundos lo buscaban en silencio, copiaban sus textos a mano y los pasaban escondidos entre los folios de libros legales o de comercio. Se iniciaba así una nueva especie de fe, la fe en la razón misma. No una fe que exigía sumisión, sino que invitaba a pensar. ¿Acaso no es esa la fe más revolucionaria? Spinoza lo sabía. Los poderosos toleran toda idolatría menos la del pensamiento, porque pensar es arrebatarles el derecho de definir la realidad. Mientras sus ideas se extendían, Spinoza comprendió que su tiempo aún no podía absorber completamente su visión, pero eso no le importaba. Escribía no para su siglo, sino para los siglos venideros. Cada afirmación suya era un mensaje lanzado hacia el futuro, y en ese futuro estamos nosotros, tú que lo lees ahora, tú que te preguntas si acaso las palabras antiguas siguen resonando. ¿Por qué sentimos aún esa lucha entre razón y fe dentro de nosotros? ¿No será porque ambos conceptos fueron mutilados por siglos de manipulación? Si la razón es fría, la fe se vuelve ciega. Pero cuando ambas se reconcilian en el amor al conocimiento, nace una libertad que ya no necesita sacerdotes. Spinoza veía en esa unión el verdadero culto, comprender como oración, estudiar como alabanza. Su tratado teológico-político fue declarado peligroso no por error, sino por exactitud. Era la prueba escrita de que la Biblia no necesitaba defensa milagrosa para ser valiosa. Bastaba entenderla como documento histórico y moral. Despojada de su aura sobrenatural, la fe podía sobrevivir purificada. ¿Pero pueden las instituciones vivir de una fe sin miedo? Esa fue la pregunta que nunca pudieron responder, porque su poder se alimenta del temor a la condena, de la esperanza de recompensa, del sentido de culpa heredado. Si el hombre deja de temer, las coronas y los altares caen por sí mismos. Una noche, mientras terminaba un fragmento, Spinoza se detuvo y escribió una frase breve que resumía toda su filosofía. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación sobre la vida. No hablaba del más allá, hablaba del ahora. Para él, toda enseñanza religiosa que pospone la felicidad para después de la muerte es una forma de esclavitud. La salvación verdadera debía comenzar aquí, en la claridad del pensamiento, en la práctica de la justicia, en el amor que nace del conocimiento. ¿De qué sirve prometer el cielo cuando se niega la dignidad humana en la tierra? ¿No es más noble enseñar a vivir que enseñar a temer morir? Con cada argumento, Spinoza desarmaba la estructura teológica que había convertido a la religión en instrumento de obediencia. Mostraba cómo la noción cristiana de salvación había pasado de ser liberadora a ser extorsiva. Antiguamente, la salvación era rescate del sufrimiento presente, victoria de la justicia sobre la opresión, pero transformada por los intereses de poder, se convirtió en amenaza eterna. Cree o arde, obedece o perece. ¿Puede haber amor verdadero donde hay chantaje? ¿Puede un Dios que exige miedo ser digno de adoración? Spinoza no negaba el sentimiento religioso, lo purificaba de su toxicidad. No destruía a Dios, destruía las proyecciones humanas que lo deformaban. Así, su herejía era una forma de fe más profunda. No la fe de los templos, sino la del cosmos. No la que necesita intermediarios, sino la que se basta con contemplar el orden del mundo. A veces, caminando por los canales de Ámsterdam, miraba su reflejo en el agua y pensaba que todo aquello, el reflejo, el agua, el aire, su mente que pensaba el agua, era una sola substancia infinita expresándose en infinitas formas. Deus sive natura, escribiría más tarde, Dios, o sea, la naturaleza. Con esas tres palabras condensó todo lo que el dogma temía.
Si Dios es la naturaleza, entonces no hay división entre sagrado y profano, no hay pecado en la existencia, no hay salvación que buscar fuera del aquí. Toda redención consiste en comprender. Lo acusaron de disolver la moral, de eliminar la esperanza de inmortalidad, pero lo que proponía era más exigente que la promesa de un cielo. Una ética sin recompensas ni castigos, basada solo en el amor intelectual a lo real. No obedecer por miedo, sino actuar por comprensión. ¿Puede el ser humano aceptar esa libertad radical, o necesita las cadenas del temor para sentirse protegido? Spinoza veía en esa dependencia infantil la raíz de todas las religiones dogmáticas. Los hombres prefieren un amo visible a una verdad invisible. Por eso eligen la superstición. Es más fácil rezar que pensar. Sin embargo, no escribió para burlarse de los creyentes. Veía en ellos el reflejo de su propio pasado. La ignorancia no era un pecado, sino una etapa de evolución. Por eso abría su tratado con respeto. La fe genuina, decía, no se opone a la razón, sino que consiste en la obediencia a los principios morales de justicia y amor al prójimo. Solo cuando las autoridades convierten esa obediencia en instrumento de control, la fe se corrompe. Allí comienza la idolatría de las palabras, el culto al texto en lugar del sentido, la guerra en defensa de interpretaciones. Si el libro que debería unir se usa para dividir, ¿no se ha convertido en su opuesto? La persecución que sufrió tras publicar su obra alcanzó su punto máximo cuando varios teólogos calvinistas exigieron su arresto. Pero el gobierno de Holanda, celoso de su reputación de tolerancia, se limitó a prohibir el libro sin encarcelarlo. Fue un equilibrio hipócrita. Mantenían la idea de libertad al mismo tiempo que censuraban al pensador que mejor la representaba. A Spinoza no le importó. Escribir era su forma de respirar. Mientras tuviera papel y mente, seguiría. Incluso cuando sabía que su ética no vería la luz en vida, continuaba trazando sus demostraciones geométricas de las pasiones humanas. En ellas buscaba mostrar que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender por qué uno quiere. Solo quien entiende las causas de sus pasiones deja de ser esclavo de ellas. ¿No es esa la verdadera salvación, la liberación de la servidumbre interior? ¿Qué cielo puede compararse con la paz del alma que se conoce a sí misma? La herejía se convirtió así en una ciencia de la libertad. Mientras los teólogos discutían sobre ángeles y condenas, Spinoza medía las fuerzas que gobiernan el ánimo humano con la precisión de un matemático. No necesitaba infiernos para explicar el sufrimiento, ni milagros para explicar la esperanza. Bastaba con entender las leyes inevitables de la naturaleza. Todo lo que sucede, sucede por necesidad, pero comprender esa necesidad es lo que nos hace libres. La ignorancia crea superstición, la comprensión crea libertad. Y si conocer es amar, entonces Dios no castiga, se revela a través de toda causa. A veces, exhausto por la controversia, Spinoza se preguntaba si el mundo estaba preparado para aceptar una religión sin miedo. Veía a los poderosos manipulando el terror del pueblo, ofreciendo consuelos fáciles a cambio de obediencia. Creen no porque entienden, escribió, sino porque temen no creer. Esa era la raíz del problema. Una fe basada en el miedo no es fe, sino capitulación. Tal vez por eso al final Spinoza fue más profeta que filósofo. Su mensaje no buscaba demolición, sino redención de la inteligencia humana, y cuando todo su alrededor se resistía, él seguía preguntando con serenidad, ¿qué puede ser más divino que conocer la verdad? ¿Y qué mayor herejía que negarse a mirarla? Esa pregunta resuena todavía en el presente. Y tú que estás escuchando o leyendo en este instante, en esta hora precisa de tu ciudad, donde el tiempo se detiene entre palabras, también formas parte de esta búsqueda. Dime, ¿desde qué país y ciudad me acompañas? ¿Qué hora marca tu reloj mientras piensas en estas reflexiones? Escribe en los comentarios ese lugar y esa hora, para que en este laberinto de razones dispersas podamos reconocernos como iguales, buscadores de sentido que ya no temen preguntar. Y cuando termines, comparte este mensaje con un amigo cercano, deseándole que su familia reciba bendiciones de claridad y fortaleza, porque toda verdad compartida florece y toda luz oculta se apaga. Así, mientras las iglesias seguían repitiendo fórmulas milenarias, Spinoza encendía una llama destinada a no extinguirse. Comprendió que el verdadero templo no está hecho de piedra ni de dogmas, sino de conciencia, y que en cada ser capaz de pensar
Dios, o la naturaleza, se contempla a sí mismo. En esa revelación silenciosa, el herético y el santo se funden en uno solo. Y quizás solo entonces la palabra salvación recupera su verdadero significado. No ser salvado de algo, sino ser salvado para algo. No escapar del mundo, sino reconocer que ya formas parte de él en su totalidad radiante.